la posibilidad de poder tener al autor del libro y al libro en nuestras manos, y en este caso un libro que nos sirve específicamente para dar el marco histórico a lo que nosotros estudiamos en el instituto, que es justamente la música en la Edad Media. Estoy con Martín Federico Ríos Saloma, que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la misma universidad y coordina el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Cursó su doctorado, sus estudios de doctorado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios de especialización en España, Francia e Italia. Ha enfocado su trabajo en la historia medieval de la península ibérica, la conquista de la Nueva España y la historiografía medieval moderna y contemporánea. Y estoy acá, Martín, con tu reciente libro sobre breve historia de la Edad Media occidental. ¿No es así? Sí, muchas gracias, profesora Marchioni, por la invitación. Bueno, un saludo a todo el público que nos acompaña esta mañana. El libro nace con una inquietud del propio instituto para difundir el conocimiento histórico. Forma parte de una serie editorial que se llama Historia Presente, con el objetivo de dialogar con un público más amplio que el público académico. El libro es resultado de 15 años de docencia en el ámbito de la historia medieval y también de la investigación, de tal suerte que pretende sintetizar los contenidos históricos, culturales, políticos, económicos de ese periodo que se extiende entre el siglo IV y el siglo V, de una manera sencilla, atractiva, agradable, fácil de digerir y que sirva como una ventana a un horizonte más amplio, de suerte que aquella persona que esté interesada podrá encontrar una bibliografía al final que le permita ahondar en algunas temáticas. Exactamente. Y lo que me gustó mucho, Martín, es que no solamente es un libro abarcativo, profundo, pero también accesible a quienes no somos especialistas en el tema y que nos sirve, como vos bien decís, para enfocar aquello que sí a lo que nos dedicamos, en este caso la música medieval o la historia de la música en este periodo de medioevo, teniendo todo este marco el cual nos permite entender, Claro. ¿no? Y lo hace también con un toque que me encantó de poesía. Sí, es cierto, eso lo digo. Bueno, contanos un poquito cómo es el desarrollo del libro, hacernos una breve síntesis. Sí, el libro se estructura en 5 capítulos. En el primero abordamos el tránsito de la antigüedad al periodo que llamamos Edad Media. En el segundo analizamos los reinos germánicos y el imperio carolingio. El tercero abarca la estructura económica, política del mundo medieval. El cuarto hacemos un análisis pormenorizado en realidad del desarrollo de la historia europea entre el siglo XI y el siglo XIII, y finalmente en el quinto analizamos lo que llamamos Baja Edad Media, siglos XIV y XV. Es una estructura sencilla, muy, no quiero decir académica, porque en realidad es más bien didáctica. Hay una serie de posturas sobre cuándo empieza la Edad Media, cuándo termina, cómo hacer los cortes intermedios, pero yo considero que la visión tradicional en 3 periodos, alta, plena y baja Edad Media, permiten comprender mejor ese proceso. En síntesis, la Alta Edad Media estaría marcada por el proceso de descomposición del mundo romano y la génesis de nuevos elementos políticos, y abarcaría del siglo IV al siglo X. El siglo X y el XI, XII y XIII serían la plena Edad Media, donde se consolida el sistema feudal, y la baja Edad Media, siglo XIV, segunda mitad del siglo XIV, con la Gran Peste de 1348, y terminaría en torno a principios del siglo XVI con la afirmación de lo que hoy conocemos como Estado moderno. Y sí, siempre habrá algunos destellos hacia la música. Claro, no es un manual de historia de la música en la Edad Media, pero es imposible comprender una sociedad si no se conoce también su vertiente musical. Es interesante, cuando lo empecé a leer, es interesante porque quizás siempre hemos tenido como 2 imágenes de la Edad Media. Por un lado, los castillos, las princesas, la música dentro de esos castillos, lo que a nosotros nos compete, y por el otro lado esta cosa del oscurantismo, ¿no? Muchas veces fue como maltratada la Edad Media, inclusive su concepto de Edad Media entre qué y qué, ¿no? Y eso me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu mirada. Es una
visión que se desarrolló desde el propio siglo XV en Italia en particular, cuando los autores más importantes y los artistas comenzaron a hacer lo que podríamos llamar una campaña de autopromoción, ¿no? Afirmando su trabajo y sus lecturas, su visión de la cultura respecto de una sociedad anclada fundamentalmente en el pensamiento religioso cristiano, que era necesariamente conservador. Y fue en el siglo XVII cuando el movimiento cartesiano, el desarrollo de la filosofía moderna, vieron en la Edad Media pues, un periodo de oscuridad y oscurantismo, precisamente por la importancia que tenía el pensamiento teológico y la presencia de Dios. Y bueno, ya en el siglo XVIII los ilustrados fueron quienes sepultaron, ¿no?, definitivamente la Edad Media, argumentando que era una época de fanatismo, donde la Iglesia no permitía el desarrollo del conocimiento, donde los señores feudales oprimían al campesinado y donde además esta fragmentación política de los estados impedía la formación de un estado moderno unificado como se pretendía en el siglo finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando se construye el marco del Estado-Nación, empieza a construirse una nueva visión de la Edad Media, en buena medida porque esas naciones europeas buscaban diferenciarse entre sí, y dado que todas tenían un pasado común romano, la única posibilidad era encontrar en los grupos germánicos que habían emigrado en el siglo IV un elemento diferenciador. Y fue así que nació una Edad Media dicotómica, por una parte una visión muy negativa y por la otra una visión romántica, ¿no?, idealizada en realidad, pero como resultado del nacionalismo. Y eso lo veremos, por supuesto, en la ópera del siglo XIX con las obras de Wagner, por ejemplo, ¿no?, que forman parte de ese contexto del nacionalismo alemán y que retoman elementos míticos del medievo, amigos los Nibelungos, para crear la identidad alemana contemporánea en términos del siglo XIX. Exactamente, o sea, un uso bien práctico de la historia, ¿no? Mirar la historia para entendernos como cultura y sociedad. Pues no solo entendernos, sino para construir, que es lo peor de una identidad cultural, ¿no? Lo peor en el sentido de que son construcciones artificiales, en ese sentido. Entonces, es una manipulación del pasado, ¿no? Un análisis pormenorizado. Pero curioso, al mismo tiempo se realizan las grandes síntesis documentales, las grandes obras de explicación histórica, las grandes colecciones también documentales, ¿no? Se van editando las fuentes que permiten conocer mejor ese pasado, se crean museos nacionales, ¿no?, que atesoran esos objetos de la Edad Media, de la Alta, de la Media, de la Baja Edad Media, vestidos, joyas, códices, de grandes bibliotecas nacionales. Es una relación casi esquizofrénica con la Edad Media. Sí, totalmente, es un mal necesario, un mal necesario visto por muchos, pero yo digo de una gran plena riqueza, por lo menos en lo que la música implica, por el tema de nuestro primer grupo, digamos, cuerpo de música importante como es el canto gregoriano, que son las bases después de la música occidental. Me gustó mucho en la conclusión, vos ponés una frase muy bonita que dice que somos enanos en las espaldas de gigantes, ¿no? Sí, es una frase muy conocida de un teólogo inglés y que se puede recuperar en cada periodo, es decir, siempre construimos el conocimiento a partir de lo que otros han hecho antes, a veces de manera errada, a veces de forma acertada, pero siempre buscando, como se decía en la Edad Media, la verdad, ¿no? Y claro, nosotros no hacemos sino contribuir de manera mínima a ese gran conocimiento de la humanidad, ¿no? Y a veces la gente piensa que descubre cosas nuevas o que va a inventar, yo que sé, el agua tibia o el hilo negro, pero ¿no?, en buena medida eso ya está inventado y por lo tanto es partir de una posición de humildad, ¿no? Un conocimiento solo se puede adquirir si uno asume que no sabe nada, que sabe muy poco y que queda tanto por descubrir. Vos sabés que los músicos, bueno, los artistas en general, pero se da esto de pensar que somos creadores, y en realidad creo que somos recopiladores, o somos puentes, intérpretes entre la obra de arte y el público. El público y el tiempo, las inquietudes de su tiempo. Finalmente ninguna obra de arte, sea plástica o musical, arquitectónica, es exenta, es decir, obedece a los gustos, a las temáticas, a las problemáticas, a las posibilidades incluso técnicas de su tiempo, ¿no? Entonces, y cómo la historia condiciona todo eso. Condiciona todo eso y la música es un claro ejemplo. Si el canto gregoriano
se desarrolla en la Alta Edad Media es como resultado de dos elementos. Por un lado, de la recuperación de los signos litúrgicos y sagrados del mundo romano, y por otra parte, por la necesidad de cristianizar a esas poblaciones campesinas a través de la música y particularmente del desarrollo del monacato occidental, ¿no? Que convierte el canto en una forma de comunión, eso en primer lugar, pero también una vía de acceso a la divinidad. No podemos olvidar que en el fondo la teoría musical que está detrás del canto gregoriano es la teoría pitagórica, exactamente, ¿no? Según la cual de nuestros queridos griegos. Claro, la música era el resultado del movimiento de los astros, ¿no? Lo que representaba a su vez la armonía del cosmos. Lo único que ocurre es que se sustituye esos dioses antiguos por un único dios universal, omnipresente, si nace el monoteísmo. Por causa de los cultos ahora se dirigen al dios cristiano, ya no a los dioses paganos, pero en el fondo es lo mismo. Sí. No, pero es muy interesante. Bueno, eso específicamente mis alumnos lo tratarán cuando hablemos del canto gregoriano, cómo la música le da a la iglesia una unidad, o sea, una personalidad. De hecho, cada movimiento religioso, la reforma, posteriormente, también Lutero, una de las cosas que más se preocupa es por lograr esta identidad a través de la música, ¿no? La música, la identidad. Incluso hay autores que se han dedicado a estudiar las formas de interpretación, con las dificultades que eso conlleva, claramente una grabación, mucho menos, pero sí a través de las anotaciones que se han escrito en algunos códices. Hay indicaciones sobre cómo se debe cantar, de tal suerte que en cada abadía un mismo salmo se interpreta de forma distinta, ¿no? Incluso dentro de la misma orden benedictina. Por lo tanto, esta abadía se caracteriza por este tipo de canto, por cantar el salmo así o de otra manera. Y bueno, para los musicólogos contemporáneos es oro molido, sí, ¿no? Y es todo un desafío también, porque todavía recordemos que la escritura musical no estaba del todo desarrollada. Claro. Si bien fue mucho más clara y concisa que la transmisión oral, por otro lado todavía nos dejaba mucho a la libre elección del intérprete, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo que todo esto se geste en este momento y que después, bueno, nos ha quedado, gracias a Dios, como gran es una de las grandes herencias de la Edad Media, precisamente la notación musical, ¿no? Con nuestro amigo Guido de Arezzo, ¿no? que bueno, creó su escuela musical, hizo sus tratados y que luego fue llamado a Roma, y a partir de ahí, ¿no? Con el apoyo, el impulso de la estructura eclesiástica, se fue difundiendo, unos días paulatinamente, pero en términos históricos realmente muy rápidamente por toda Europa, hasta que se convirtió realmente en la posibilidad, ¿no? De escribir, de interpretar, de guardar la música y de hacerla sonar décadas o siglos después, ¿no? Como entra la polifonía, bueno, ya la música renacentista, pero creo que es una de las grandes herencias de la Edad Media, ¿no? Para la cultura occidental. Junto con el mismo romano. Vos hacías toda una descripción en el final del libro de lo que hemos heredado y de lo que hoy en día todavía sigue sirviendo de base a nuestra cultura, ¿no? Me parece que está muy lejos y está muy olvidada, y las series de televisión solo reproducen algunos elementos como los vikingos, las batallas y la muerte, pero no, la Edad Media es mucho más compleja y está más en nuestro cotidiano de lo que uno podría esperar o imaginar. Por ejemplo, las letras con las que ustedes están escribiendo es una letra de origen medieval, no es ya la letra romana ni la letra fenicia, no, la letra que conocemos como minúscula carolingia, o la libreta en la cual ustedes están tomando apuntes, que se abre por la mitad, pues es un códice que se inventa en la Edad Media, ¿no? O las gafas mismas, con las que seguramente algunos de ustedes de sus partituras, pues son una invención también medieval. Exactamente, qué maravilla, ¿no? Tener la historia tan cerca. Uno lo piensa como una cuestión de museo y sin embargo es algo que nos sirve para vivo y en evolución. Perfecto, muy bueno. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo tu tiempo, esta obra hermosa que nos va a servir como parte de nuestra cátedra, como material de estudio y de investigación. Te agradecemos muchísimo el tiempo, ahí te dejo porque creo que hay alguien que te está reclamando.
reclamando. Sí, no, muchas gracias a usted, profesora Martelli, por la invitación. El libro de momento se puede adquirir a través de la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Tenemos ya sistema de envío. Conozco los problemas de Argentina, no sé qué tan fácil sea que llegue, pero eventualmente a lo largo del próximo año estará disponible de manera gratuita en PDF en la propia página del instituto para que esté accesible a lo largo de todo el mundo. Además fue un libro pensado y concebido en México, pero fundamentalmente para un público latinoamericano, ¿no? Con la dificultad que hay en nuestro continente de allegarse materiales actualizados, en parte porque son muy caros, ¿no? En parte porque no siempre la distribución es la que desearíamos. Entonces este libro nace con la idea de que sea un libro desde México para América Latina, pero inserto plenamente en los debates contemporáneos y lo más actualizado y riguroso posible. Exactamente, así es, así como lo he dicho. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, hasta la próxima, un saludo. Gracias.